Eh, Hoy vamos a ver algunas Mishnayot de Pirkei Avot. Si no me equivoco, van a ser tres que, que vamos a ir analizando. Lo que sí, bueno, vamos a empezar con la primera. La primera tiene que ver, bueno, quiero decirles que Luli siempre me reclama que nosotros hicimos la clase de Pirkei Avot y no explicamos lo que es el Pirkei Avot. Bueno, a ustedes no les voy a explicar, ya saben. Pero como siempre nosotros decimos, estos consejos de nuestros sabios son justamente para ser mejores personas, mejores Yehudim. En la realidad para nosotros esto es una sola cosa, no hay separación. Y eso es una de las cosas que vamos a tocar hoy. Hay una Mishnah muy famosa, que la dijo Hillel, que dice así: si no soy para mí, ¿quién es para mí? Y si soy solo para mí, ¿qué soy yo? ¿Sí? Muy famosa. Y después sigue y dice, y si no ahora, ¿cuándo? ¿Sí? Bueno, es una famosa Mishnah que se la usa mucho, se la interpreta, se la utiliza en diferentes discursos. Bueno, pero vamos a analizar lo que Hillel quiso decir para nosotras poder ver lo que tenga que ver con nosotros, y nosotros es lo que trataba de explicar. No basta con ser mejor para uno mismo, o si me esfuerzo para ser mejor para mí mismo, elevarme espiritualmente, pero no me fijo en el otro o cómo soy con respecto al prójimo, entonces no es completo. Y de esto se trata lo que dijo Hillel. Fíjense, hay esto que él dijo: si no es para mí, ¿quién es para mí? O sea que me tengo que ocupar de mí. Si no me ocupo yo, ¿quién se va a ocupar? Pero, y si no soy solo para mí, ¿qué soy yo? Porque si solo me ocupo de mí, entonces, ¿qué soy? Vamos a ir a esto, las personas que tienen que trabajar para el adentro, para el afuera. El Talmud nos cuenta algo muy interesante, seguramente habrán escuchado alguna vez, que en el Beit HaMikdash se encontraba el lugar más sagrado, era el Kodesh HaKodashim, el santo de los santos. Santo de los santos era el lugar donde estaba alojado el arca. ¿Qué había dentro del santo de los santos? El arca, el Aarón HaKodesh, aquel Aarón que construyó Betzalel con las indicaciones que Dios le entregó a Moshe. Betzalel las implementó y Moshe Rabbeinu le instruyó, y ese era el arca que estaba en el Beit HaMikdash. ¿Qué contenía el arca? El arca contenía las tablas de la ley, las lujot, ¿sí? Que las lujot contenían los Aseret Adibrot, los 10 mandamientos, ¿verdad? No solo estaban las segundas tablas de la ley, porque las primeras que pasó las rompió Moshe. Estaban las tablas de la ley, las segundas estaban adentro del Aarón, y había como un espacio de guardado en donde estaban las primeras. ¿Qué quiere decir? Los trozos, los pedazos en los que se había roto las primeras tablas también estaban ahí, porque tenían, imagínense, una santidad impresionante. Bueno, y ahí estaba el Aarón HaKodesh, adentro de esa habitación que se llamaba el Kodesh HaKodashim. Ahora, el Aarón tenía una medida. ¿Cuánto medía el Aarón? 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. Un codo significa aproximadamente, es una medida de la Torá,
serán 65 centímetros, algunos dicen, otros 60, 50 centímetros, más o menos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto medía el Aarón? El Aarón medía, de largo medía 2 codos y medio, de ancho medía 1,5 codos, y 1,5 codos de alto era lo que tenía una medida. Ahora, miren qué interesante. Si hubiéramos podido entrar al Kodesh HaKodashim con 1 metro, el lugar, vamos a dar un ejemplo, la verdad que eso no lo tengo ahora medido. Digamos que el Kodesh HaKodashim medía 10 codos por 10 codos. Estoy diciendo una barbaridad. No lo tomen como exacto, porque lo que quiero dar es un ejemplo para que entiendan lo que pasaba. Si pudiéramos entrar al Kodesh HaKodashim con 1 metro, con una cinta métrica, para medir, estaba el Aarón HaKodesh en el centro del Kodesh HaKodashim, del Santo de los Santos, de esa habitación. Entonces nosotros queríamos saber cuánto ocupaba de la habitación de 10 codos por 10 codos, que ese es el invento mío, el Aarón HaKodesh. Entonces, si medíamos de un extremo del Aarón HaKodesh a la pared, nos daba 5 codos. Si medíamos del otro extremo a la pared, nos daba 5 codos. En total 10 codos. ¿Y cómo puede ser? Si el Aarón HaKodesh medía de ancho 1,5 codos. ¿Se entiende? Y lo mismo si lo medíamos de lo largo. Entonces, ¿qué pasaba? Dice el Talmud que era un milagro, por supuesto. ¿Por qué? Porque el Aarón eino mina midá. El Aarón, a pesar de que era algo físico, no se limitaba a las medidas naturales. Estaba por encima de las medidas naturales. Entonces era como que no ocupaba lugar. Lo ocupaba y no lo ocupaba. ¿Se entiende? Estaba ahí. Pero si medíamos, era como que no estaba. Era las dos cosas. Era algo, por supuesto. Era uno de los milagros que sucedían en el Beit HaMikdash. ¿Sí? Bueno. Si no era, como no era parte de la medición, eino mina midá. Dios no hace milagros en vano. No es necesario. Dios no hace nada en vano, por supuesto. Y los milagros no son sin razón. Algo quieren comunicar, algo tenemos para aprender. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que el Aarón, este milagro, que ocupaba lugar, pero no ocupaba lugar. Y entonces podemos aprender algo muy interesante. Y es lo siguiente. A veces la persona, el Yehudí, quiere mejorar, quiere ser más elevado espiritualmente. Y entonces siempre enfrenta una situación, un dilema. ¿Cuál es ese dilema? Tengo que esforzarme para romper con mi naturaleza, dejar de ser la persona que soy para convertirme en algo superior, más grande, o quizás lo que tendría que hacer es trabajar dentro de los parámetros que es mi personalidad. A ver, por ejemplo, yo soy una persona que me enojo rápido, como dicen los israelíes, de mecha corta. Entonces, bueno, ¿para qué me tengo que esforzar en cambiar mi naturaleza? Esta es la naturaleza que tengo. Bueno, trataré de hacer mi servicio como ser humano, mi unión con Dios con esta condición. ¿Por qué tengo que cambiar mi manera natural? Mejor me pongo el esfuerzo en otra cosa, no en cambiar la naturaleza. Nosotros tenemos que saber que cada cosa que tenemos tiene sus ventajas
y sus desventajas. Entonces, a veces para la persona, para mejorar, para perfeccionarse, a veces tiene que ir más allá de lo que les tiene que hacer un esfuerzo grande. De todas maneras, somos limitados, somos personas que tenemos nuestras fallas. Entonces, a veces esas experiencias espirituales que son tan elevadas, que están lejos de nuestra realidad, nos parece que es imposible de traducirlas a la vida diaria. Yo soy un ser humano, vivo en la tierra, tengo que trabajar, tengo que conseguir mi sustento, hay que luchar por diferentes cosas que son muy terrenales. Tengo que ir al médico, me duele la cabeza, ahora estoy con artritis, tantas cosas que pueden pasar. Y entonces uno dice, bueno, esto es lo que soy y listo. ¿Qué nos enseña la física, llamémoslo así, del arca del Aarón HaKodesh? Que una cosa no excluye a la otra. Se puede en la realidad trascender, como hacía el Aarón HaKodesh, la medida. Si vos lo medías, no ocupaba espacio, pero en realidad seguía conservando sus cualidades. Si vos lo medías al Aarón HaKodesh, te medía 2 amot y media de largo, 1 ama y media de ancho y 1 ama y media de alto. La característica seguía. El tema era que tenía doble función, estaba y no estaba. Era espiritual y era natural. Entonces, la persona, no importa cuánto se eleve, cuánto pueda lograr, él también tiene que saber que tiene que quedarse en este mundo material. No puede abstraerse del mundo. Tiene que hacer lo que tiene que hacer, su misión, refinarse, crecer espiritualmente, pero dentro del mundo. El judaísmo no le pide a la persona que se desprenda de lo material, sino todo lo contrario. Que él se eleve espiritualmente, pero además que utilice toda la materialidad que existe en el mundo a su disposición y que sea correcta, ¿para qué? Para elevarla también, a través de vivir en el mundo, de vivir a través de las cosas que la vida nos pone, ¿no? O sea, si logramos hacer este balance, lo que vamos a lograr, perdón por repetir, es una realidad superior. Es verdad, soy un ser humano, tengo mis limitaciones, ahora me duele esto o ahora estoy preocupada por lo otro, pero también puedo concentrarme en ser mejor, en tratar de refinar mi espíritu, estudiando un poco más, rezando, diciendo los teilim, agregando una buena acción. Y en ese momento va a pasar lo mismo que con el Aarón HaKodesh. Eino mina midá. No va a ser medible. Nos convertimos en algo más elevado que en un simple ser material. Eso con respecto a la primera parte. La segunda parte de esta Mishnah que nos dice, si no ahora, ¿cuándo? Imlo achar eimatai, dice la Mishnah. Si no ahora, ¿cuándo? ¿A qué se refiere esto? ¿Con qué lo podemos? Hay muchas explicaciones. Nosotros estamos dando ahora una explicación que está más conectada con la espiritualidad y con, digamos, la profundidad que tiene que ver con la filosofía jasídica, que está conectada con la Kabbalah y que está conectada con la época que nos toca vivir. Y entonces,
el Talmud también dice que nuestro mundo, aunque no parece, a veces nos parece no, que nada que ver, pero nuestro mundo es como un banquete. Un banquete. Entonces, ¿qué te dice? Aprovechar rápido y comer. Aprovechar y comer. Eso te dice el Talmud. El mundo no es sino un banquete. Y tenés la oportunidad y no la dejes pasar. Agarrá y comer. Servite y comer. 2 veces lo digo. O sea, insiste en la acción. No dejes pasar la oportunidad. Entonces, ¿qué es un banquete? Alguna vez todos habremos estado en un banquete. Un banquete significa una comida de categoría, un lugar donde vamos a degustar manjares que no solo tienen buen sabor, sino que además están presentados de una manera exclusiva, elegante, que llama la atención y que uno disfruta, porque como decimos siempre nosotras, la comida entra por los ojos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un banquete. Un banquete es que hay un orden también para poder aprovecharlo como debe ser. Cuando vos llegás al banquete, primero vas a degustar los aperitivos que te van a servir, los appetizers, que son los que te van a ir abriendo el apetito y que son delicados. Entonces vas a ir comiendo primero eso, después vas a tomar algo te van a servir un vino o algo, un cóctel para limpiar esos sabores. Vas a pasar a otro salón en donde ahí ya va a haber comida más elaborada, van a venir las carnes o primero los pescados con el vino adecuado y después van a venir las carnes con el acompañamiento y cada plato va a ser superior al otro y uno los va degustando y apreciando y saboreando, y esto es una, ¿no? Uno siente una gran satisfacción cuando participa de esto. Entonces, esto es cuando vos llegaste temprano al banquete, que está todo impecable, recién abrieron las puertas de los salones, entonces vos llegás y está todo bárbaro. Pero ¿qué pasa si en vez de llegar en la hora que abren las puertas, la persona llega cuando ya se están por cerrar? Entonces no es que va a poder ir degustando, atravesando cada sala, subiendo la escalera de los sabores y todo lo demás, porque la verdad que hasta que empiece y ya le van a cerrar la puerta, van a decir chau, apagamos las luces, o sea, no, y vos tenés hambre, tenés que comer. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué te dicen? Agarrá lo que venga. Entonces vos vas pasando por la mesa y te fijás, quedó un poco de fiambre, ay, acá quedó un poco de pescado, y por ahí vas comiendo rápido de todo lo que hay contrarreloj, y no tenés ese tiempo del orden de todo lo demás. Entonces va comiendo, agarra, toma, come, todo rápido para satisfacer. Este ejemplo que damos es para entender que en las generaciones que nos precedieron, en las generaciones anteriores, había tiempo. Entonces, ¿qué significa? Todo era como, había un orden, era como, había una, sí, esto, un orden, ¿no? Era como una operación comer, operación banquete. Entonces primero degustabas esto, después seguías al otro. ¿Qué significa? Estamos hablando, por supuesto, de un menú espiritual, estamos hablando del estudio de la Torá. Entonces, ¿quién se hubiera animado en generaciones anteriores a la nuestra a probar algo que tenga que ver con la Kabbalah antes de estudiar Torá? De saber perfectamente los 5 libros de la Torá, toda la Mishnah,
todo el Talmud, el Shulchan Aruch. ¿Quién se iba a animar a asomarse a los estudios de las profundidades de la Torá antes? No, había un orden. Primero esto, de la degustación, el aperitivo. Después iba elevando, subiendo la escalera del banquete espiritual, del estudio de la Torá, iban avanzando y solo aquel que llegaba al nivel más elevado podía acceder a los grandes postres, ¿no? Pero hoy en día, vemos que la cuestión es diferente. Nosotros vemos en nuestra realidad que podemos estudiar filosofía. Una persona, un judío hoy puede acceder a estudiar las profundidades de la Torá sin saber siquiera una letra en hebreo. Puede estudiar Talmud y quizás que no estudió nunca la Torá. O puede estudiar, como decimos, las profundidades, el mensaje cabalístico y no haber estudiado quizás, o quizás estudia y todavía no practica lo que él estudia. ¿Por qué? Porque estamos en el final del banquete. Nuestra generación está en el final del banquete. Entonces, ¿qué nos dicen los sabios? Si no es ahora, ¿cuándo? Nos dice Hillel. ¿Qué vas a esperar? No hay tiempo. A veces la gente te dice, no, yo no voy a prender las velas de Shabbat hasta que no entienda bien por qué lo hago, hasta que no lo sienta, querido. No hay tiempo. Estamos en los umbrales del Mashiach. Los manantiales del conocimiento están abiertos para que cada uno pueda acceder. No hubo en toda la historia judía una época como esta, en la que se puede acceder a casi todas las fuentes judaicas en casi todos los idiomas del mundo. ¿Quién podía pensar que sin saber hebreo podías estudiar Torah? ¿Quién podía pensar que sin saber hebreo o arameo podías estudiar Talmud? Sin embargo, hoy en día todo está abierto y posible, porque estamos en el momento en que están por cerrar las puertas del banquete. Entonces, ¿qué nos dice Hillel? ¿Qué nos dice? Si no ahora, ¿cuándo? Ahora, como dice el Talmud, lo que tenés que hacer es agarrar, comer, agarrar y beber. Tomar significa aprovecha ahora. No importa el orden, porque es ahora el momento. Y entonces, bueno, nosotras estamos en esta generación y hay que proponerse justamente ampliar esos límites que tenemos, derribar todas digamos, los obstáculos que nosotros mismos nos ponemos. No, yo ya no voy a entender, no, porque yo nunca fui al shule, no, porque esto es muy elevado para mí. No, se puede y siempre se puede más. Siempre se puede más. Y ahora vamos a pasar al capítulo 2, la Mishnah 4, que dice así: el Rabban Gamliel, el hijo de Rabbi Yehudá Anasí, solía decir: cumple su voluntad como lo harías con tu voluntad, para que él cumpla tu voluntad como si fuera su voluntad. Bueno, esto, hay muchos análisis con respecto a esto, mucho, pero vamos a tomar solo una partecita. Se entiende lo que dijo Rabban Gamliel, el hijo de Rabbi Yehudá Anasí. Cuando vos hacés la voluntad de Dios como si fuera tu voluntad, entonces Dios va a hacer que tu voluntad
se haga realidad como si fuera su voluntad. Dice así, ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con nosotros. Trae el bendito Talmud, vieron que siempre nos echan los antisemitas, dicen, los judíos tienen todo en el Talmud. Bueno, la verdad que hay mucho en el Talmud. El Talmud trae una historia. La historia dice que el protagonista es Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania una vez estaba llegando a una ciudad a la que tenía que ir y no sabía por dónde había diferentes caminos, no sabía cuál era el camino para entrar a la ciudad. Y se encontró con un chico, un nene muy inteligente. Entonces se le dice, decime, querido, y dice Rabbi Yoshua ben Hanania, dice que este chico lo venció, o sea, le ganó. ¿Por qué? Porque él le dijo, decime, nene, ¿cuál es el camino para llegar a la ciudad, al centro de la ciudad? Entonces el nene le indicó, tenés dos caminos. Tenés este que es más corto, pero que es más largo. Y si no, tenés este que es más largo, pero que es más corto. Por supuesto que hizo Rabbi Yoshua ben Hanania, tomó el camino corto y realmente, después de una recorrida corta, estaba en el centro de la ciudad. Pero estaba lleno de jardines y de parques que le obstruían el paso. Así que sin otra cosa para hacer, tuvo que volver para atrás y llegar al punto donde había salido. Y estaba el nene ahí. Le dice, nene, ¿qué me dijiste? Me dijiste que este era el camino corto. Y no es así. Tuve que volver, pero también te dije que es el camino largo. Entonces, entendemos que a veces hay un camino corto, pero que se hace largo, y hay un camino largo que a veces nos hace llegar al punto que queremos llegar más rápido. Hoy en día lo podemos entender muchísimo con el famoso Waze. Les cuento lo que pasó ayer. Ayer estábamos con mi esposo visitando a una familia en Belgrano. Y él tenía que venir rápido porque tenía que dar su shiur de las 7 de la tarde. Por supuesto que mi marido es una guía Peuser. Él conoce las calles y los colectivos de la capital como si fueran, no sé, como si fuera su casa. Pero acá no se trataba de saber cómo ir, sino cómo ir más rápido. Entonces puso el Waze. Y el Waze nos mandó a la General Paz. Y a la General Paz y tomar ¿cómo se llama la entrada a Buenos Aires, que te lleva, bueno, ahora no me está saliendo, allá me va a salir, había que ir hasta la General Paz y ahí vamos a entrar a la capital, a través, viste, por donde se pasa por el planetario y todo eso. Ahí está, gracias, Judith. Por la Lugones. Nos mandó por la Lugones, ni me estaba por acordar cómo se llamaba. Es terrible, cuando querés no te va a salir. Gracias. Nos mandó por la Lugones directo, bueno, como ya sabe, hacemos siempre cuando venimos de ese lado. No había tráfico. Llegamos rapidísimo. En realidad el camino era mucho más largo en kilómetros, pero fue mucho más corto en tiempo. A eso se refería el nene. Hay un camino que es más corto, pero es más largo, y uno que es más largo, pero es más corto. Pero hay algo muy interesante. El Tania, la obra de la filosofía jasídica, la Torá escrita de la filosofía jasídica, cuyo autor es Rabbi Shneur Zalman de Liadi, el Alter Rebbe, el fundador justamente del Hasidut Chabad. Él basa todo ese libro en estas palabras, en que hay un camino corto, pero que es largo,
y un camino largo que es corto. Así, él dice así. Fíjese cómo dice, se los voy a leer textualmente. Dice, basado en el versículo, porque la Torá y sus preceptos es algo muy cercano a ti, en tu boca y en tu corazón para que los hagas, explicando claramente cómo es que está excesivamente cerca, tanto de un modo largo como corto. Así, esto es lo que te dice el Alter Rebbe. Él basa todo el libro del Tania que analiza qué es el alma, para qué el Yehudi, qué es un judío, qué es el alma, cuál es la misión de la persona en el mundo, por qué Hashem crea el mundo, todas esas cosas para poder entender para qué estamos acá, qué vinimos a hacer, etcétera, etcétera. Él en su introducción nos dice que todo este libro está basado en un versículo de la Torá, que Moshe Rabbeinu le dice a los judíos, Kikaro beileja adabar meod, está muy cerca de ti esto, lograrlo. ¿Dónde no está? Primero le dice, lo vayamaimi, la Torá no está por encima en el cielo, no está detrás de los mares que tenés que cruzarlos para encontrarla. No, no, no. ¿Sabes dónde está lo tuyo, tu misión? Kikaro beileja adabar meod. Esto está muy cerca tuyo, meod, muy cerca. ¿Dónde? Dice Moshe Rabbeinu. Ve fija en tu boca, Bapeshelja sería, Ubil babja, en tu corazón la azotó para hacerlo. No tenés que buscar en el cielo, no tenés que buscar detrás de los mares. Está en tu boca, en tu corazón y en la acción. El Alter Rebbe nos dice, está en el pensamiento, la palabra y la acción. Ahí está, este es el orden. Así tenemos que actuar. Pensamiento, machshavá, dibur, umase. Pensamiento, palabra y acción. Esto es lo que está basado. Entonces nos explica el Alter Rebbe, ¿la Torá qué es? La Torá es el plan maestro de Dios. Dicen los sabios, perdón, la Kabbalah trae, Istakel beoraita ubara alma. Hashem miró la Torá y construyó y creó el mundo. Los planos del mundo son la Torá. Quiere decir que no es imposible. Porque si Dios miró a la Torá y en base a los planos de la Torá construyó el mundo, quiere decir que es perfectamente posible, como dice Moshe Rabbeinu, que está al alcance de cada uno. Y esto es lo que quiere demostrar el Alter Rebbe. Pero nosotros nos preguntamos, ¿es realista esto? ¿Está tan fácil como en mi pensamiento, en mi palabra y mi acción? ¿Es tan simple? Nosotros, Dios nos puso en un mundo terrenal, físico, con desafíos, con distracciones, con cosas que nos quitan el foco, nos corren del foco, nos mueven del eje y no nos damos cuenta, son obstáculos, son pruebas que tenemos constantemente. Entonces, ¿es posible vivir una vida plena con las exigencias, con las directivas de una Torá? ¿Es posible? Entonces, la Torá misma te contesta. ¿Qué te dice? Esta mitzvah que te di hoy no está más allá de vos, no está en el cielo ni está en ningún otro lado. Quiere decir que si está cerca en mi pensamiento, en mi palabra y mi acción, entonces no es un imposible, sino todo lo contrario. Es un objetivo absolutamente realizable. No está lejos de nosotros. Y entonces, por eso el Alter Rebbe, Rabbi Shneimur Zalman de Liadi, en el Tania, desarrolla a través de esta filosofía, él plantea todo de una manera, vamos a usar un término que se usa muchísimo últimamente, una mirada holística, significa a la totalidad, en una totalidad de
de nuestro ser, es decir, la vida, y en el que nuestra mente es la que juega el rol principal. Nosotros, a través de nuestro intelecto, como trae justamente en el Tanya, dice Amoach Shalit Alalev. La mente domina el corazón, significa que la mente domina los sentimientos y no debe ser al revés. La persona tiene la capacidad, Dios nos creó con esa capacidad. Está en nosotros que sea. Si nos dejamos llevar por el sentimiento, nos dejamos llevar por las emociones y no utilizamos el intelecto, bueno, así a veces salen las cosas. Pero si nosotros ponemos el intelecto por encima del corazón, significa dirigiéndolo para que vaya en el camino correcto, entonces seguramente que es muy realizable. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer justamente es orientar nuestro corazón a través del intelecto. Pero, entonces, el camino largo únicamente que es corto es el que vale. ¿Cuál sería ese? Podemos tener dos tipos de planteo. El primero, voy a estudiar filosofía, voy a adentrarme, voy a profundizar, etcétera, etcétera. Entonces así voy a poder llevar a cabo lo que dice que la mente domina el corazón y lo voy a hacer de una manera racional, etcétera, etcétera. Pero viene otro judío y dice, no, la verdad, yo soy una persona simple. La Torah dice que tengo que hacer así y que no tengo que hacer así. Yo lo hago así, sin tanta profundización. Ese es el camino corto que es largo. ¿Por qué? Porque es verdad, esta persona hace lo que debe hacer porque él entiende que Dios le ordenó y Dios le dio para hacer. Él no se plantea ningún, digamos, no hace planteos, lo hace porque así es, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tema? Porque es largo este camino corto. Es verdad que él va haciendo lo que debe hacer, pero en este camino corto, que finalmente es largo, hay muchos desafíos, no es simple. Va a tener cosas que lo van a desafiar, obstáculos, muchos planteos que le van a tratar de impedir hacer lo que debe hacer. Entonces, si él no profundiza, no va a tener los argumentos para poder seguir adelante y es una lucha larga. En cambio, aquella persona que estudia, que propone llegar a través de su intelecto a dominar el corazón, a hacer que es un camino largo, por supuesto, pero finalmente es corto, porque una vez que su ser, su personalidad se amolda a esto, ya es más fácil el camino de su vida. Entonces, ¿cuál de los dos hay que llevar a cabo? En realidad, los dos. Porque al principio, la persona no puede decir, no, hasta que yo no estudio, no, querido. Está el corto que es largo. Las cosas tenés que hacerlas porque sos un judío y Dios te dio una misión. Pero a su vez también tenés que profundizar, conocer, entrenarte, hacer ejercicio, así como nos dicen los médicos, que tenemos que ejercitarnos. El alma necesita ejercicio también y necesita alimentarse y nutrirse y vacunarse y todo. Y eso es a través justamente del estudio de la Torá, del conocimiento, de la Torá escrita, de la Torá oral, del Hasidut, la filosofía hasídica. Y todo eso la nutre y entonces vamos a tener el camino, finalmente vamos a recorrer el camino largo, pero que va a ser corto. Bueno, y las tengo muy acostumbradas a despedirnos con una historia. Entonces, no quería irme. Si pueden quedarse, voy a compartir una historia que no es de las más alegres, pero que tiene un mensaje muy fuerte y que tiene que ver con esto que estamos hablando. ¿Para qué estamos en este mundo?
etcétera, etcétera. Hay algo muy lindo, ¿no? Que el Rebbe dice, una persona una vez le dijo, ¿por qué tengo que festejar mi cumpleaños? ¿Por qué es tan importante mi cumpleaños? Sabemos que el Rebbe hacía mucho hincapié en que cada persona festeje su cumpleaños, que comparta con la gente que lo quiere y que tome buenas decisiones ese día junto a los familiares o amigos para sentirse respaldado y poder cumplir con esas nuevas decisiones que toma para un futuro. Y esta persona le preguntó al Rebbe por qué es tan alegre, qué es tan importante. Y el Rebbe le dijo una frase fuertísima, muy conocida. Le dijo, el día de tu cumpleaños es el día en que Dios decidió que el mundo no puede existir sin vos. Así de simple. Hasta ese momento el mundo existía sin vos. El día que vos naciste, ¿por qué naciste? Porque Dios decidió que no hay mundo hasta que vos, o sea, recién va a tomar sentido cuando vos naciste. Y eso a cada uno. Nadie está de más. Nadie está de más ni fuera del plan. Bueno, y esta historia sucedió creo que era en Israel. Había un muchacho que estaba con una enfermedad muy grave, un muchacho de la yeshiva, estaba internado con cero esperanzas y estaba muy deprimido por esta razón, muy deprimido. La familia ya no sabía qué hacer porque ya bastante con esa tragedia de la enfermedad, pero verlo así deprimido era terrible. Entonces se comunicaron con un rab, en este momento no me acuerdo el nombre, algo de Neyman o algo parecido era, Neyman. Y el rab vivía muy lejos de donde el chico estaba en el hospital, pero cuando lo llamaron, él dijo, no importa, va a viajar. ¿Saben cómo es en Israel? Si no tenés auto, es un colectivo, 2 colectivos, 3 colectivos. Bueno, llegó al hospital, lo hicieron pasar a la habitación donde estaba el muchacho. El muchacho ve que él entra, el rabino le dice, hola. El muchacho no le contesta nada. Shalom Aleichem, le dice el rabino. El muchacho mudo. El rabino de vuelta le dice, hola, ¿cómo estás? El muchacho lo mira, da vuelta la cara. Hace así, como diciendo, te podés ir si querés. Entonces el rabino le dijo, mira, la verdad que yo vengo de muy lejos. Tuve que hacer un esfuerzo muy grande para llegar acá. Y si hubiera sabido, capaz que no me ibas a dar la hora, no me ibas a atender, ¿qué sentido tiene? Pero, ¿sabes qué? Yo sé que vos sos un muchacho que ha estudiado en la yeshiva. Tenés conocimientos de halajá. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa si hay de pronto un judío, tiene $1000 en el bolsillo, entra alguien, un asesino, un ladrón, lo que fuera, y le dice, si no comes este cerdo que tengo en la mano, te saco los $1000. ¿La persona puede comer el cerdo? ¿El judío puede comer el cerdo? ¿Tiene permitido? No, le dice el muchacho, seguro que no. Entonces le dice, bueno, ahora te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué pasa si hay un multimillonario que tiene consigo, qué sé yo, 45.000 millones de dólares, no importa? Y este señor es un benefactor muy grande, gracias a él se mantienen escuelas judías, comedores para gente pobre, le ayuda a gente para pagar los alquileres de sus casas. Es un benefactor de miles y miles de personas.
Y este mismo hombre entra con un pedazo de cerdo y le dice, si comes si no comes el cerdo, te saco todo el dinero que tenés. Este millonario tiene permitido comer el cerdo, porque tenemos que pensar que si él no lo come, miles y miles van a quedar sin el apoyo económico que él les da. ¿Cómo es la alhaja? Entonces el muchacho le contesta, no puede comerlo. Aunque sea así, no tiene permitido comer. Muy bien, ahora te voy a hacer otra pregunta de alhaja. Digamos que hay una persona que está enferma y para salvarla o intentar salvarla hay que violar el Shabbat, profanar el Shabbat, hay que viajar. No, perdón, la persona tiene que viajar o tiene que comer cerdo. Vamos a ir con el cerdo. Para salvarse, la única manera de salvarse, dicen todos los médicos, es que coma algo que tiene el subcomponente cerdo. ¿Tiene permitido comerlo? El muchacho le dice, sí, para salvar una vida se puede. La Torá dice así. Muy bien. Dice, ahora te hago una pregunta más. No es que solo él tiene que profanar el Shabbat o comer cerdo. Digamos que para que esa persona se salve, hay que movilizar a toda la ciudad de judíos. Tienen que profanar el Shabbat para salvar una vida, para intentar salvar una vida. ¿Qué dice la halajá? ¿Se puede o no se puede? El muchacho le dice, seguro que sí. Para salvar una vida se debe profanar el Shabbat o comer lo que sea con tal de salvar una vida. Muy bien, le dijo el rabino. ¿Qué pasa si no estamos seguros de que el remedio va a servir y le va a salvar la vida? Hay una pequeña posibilidad de salvarlo. Se puede que toda la ciudad, todos estos miles de judíos, profanen el Shabbat para ver si quizás le van a salvar la vida a esta persona. Y el muchacho que sabía la halajá le dijo, sí, aunque haya una pequeña posibilidad, todos deben profanar el Shabbat. Cuando el muchacho terminó de decir lo que es la halajá, se sonrió. Un minuto. Sara, sí, ¿querés venir a casa? Dale, dale, estoy en casa. Chau, chau. Estoy en un shiur. Dale. Llamó tu nieta, Rose. Entonces, el muchacho se sonrió porque entendió. ¿Qué entendió? Lo poco o lo mucho que le quede de vida es importante. Él tiene una misión para cumplir en la tierra. Y entonces, no importa si todos los esfuerzos valen la pena, porque quizás cada día de vida que él va a tener tiene un sentido incomparable. Lamentablemente, la historia no termina con un final feliz. El chico, después de un tiempo, falleció. Pero los padres contaron que hasta último momento tenía una sonrisa en sus labios. Entonces, bueno, que nadie sepa de enfermedades, que no sepamos de nada malo, nada negativo, que tengamos una hermosa vida, una sana vida,
una plena vida y aprovechémosla para bien, aprovechémosla para usar el camino largo que es corto, combinado con el corto que es largo. Hagamos lo que tenemos que hacer porque para eso estamos. Y con buena onda, con alegría y con una sonrisa. Un beso enorme, nos vemos, lindo estar con ustedes.